Donald Trump volvió a lo de siempre, Groenlandia. A primera vista puede parecer otro arrebato de su naturaleza impulsiva, pero no, todo es mucho más serio. Lo que está en juego son recursos, rutas y el control del futuro. Y la propia isla ya no es solo un bloque de hielo, sino un bastión ártico por el que comienza una pelea invisible pero dura. En la segunda mitad del día, el 9 de enero, al comienzo mismo del año, tuvo lugar una reunión en la Casa Blanca. A puerta cerrada, Trump reunió a pesos pesados de la industria petrolera, personas que piensan en miles de millones y en horizontes de décadas. Se habló de energía, de exportaciones, y entonces el expresidente lanzó casi de pasada, pero con firmeza: vamos a hacer algo con Groenlandia, quieran o no. Lo repitió 2 veces como le gusta hacer, y quedó claro, Washington tiene un plan. Después fue aún más directo: si no entra los Estados Unidos de América, lo hará la República Popular China, o la Federación de Rusia, y entonces, según sus palabras, tendremos vecinos que no queremos en absoluto. Esto ya no trata de comprar territorio, esto trata de geopolítica, de control. La idea no es nueva, algo similar ya se había planteado en el siglo XIX. Luego vino el año 1946, cuando la administración Truman propuso oro y acceso a las riquezas de Alaska a cambio de la isla helada. En el año 2019, el propio Trump habló abiertamente de comprarla, entonces sus palabras provocaron risas. Hoy, muchas menos sonrisas. Groenlandia no es cuestión de nieve, es cuestión de recursos de tierras raras, de estrategia, de agua, que cada vez hay más. Es cuestión de barcos que cruzarán el norte, evitando Suez y Panamá, y es una guerra que no se libra con cañones, sino con logística, tratados y concesiones. Para Trump, Groenlandia no es romanticismo de mapas ni un capricho, es un activo serio capaz de cambiar el equilibrio de poder en el Ártico. Él lo dice sin rodeos: necesitamos Groenlandia no por los minerales, la necesitamos por seguridad. Y en esa frase está todo, no el subsuelo, sino los radares militares, no los glaciares, sino los barcos bajo banderas ajenas. Hoy, Groenlandia es un territorio autónomo del Reino de Dinamarca. La población supera apenas las 57,000 personas, de las cuales el 90% son inuit, gente que vive en un clima duro y que cada vez piensa más en la independencia. Y aquí comienza la parte especialmente interesante. Según filtraciones de la Casa Blanca, en discusiones cerradas, funcionarios estadounidenses hablaron seriamente de un modelo similar a los acuerdos de libre asociación que los Estados Unidos de América tienen con las Islas Marshall o Palaos. Un escenario en el que el poder local aparentemente se mantiene, pero la protección, la defensa y la infraestructura clave quedan en manos de Washington. A cambio, un colchón financiero y inversiones. Incluso se habló de posibles compensaciones, hasta $100,000 por persona. Ese sería el precio de la lealtad. Esa sería la apuesta por un territorio por el que pronto pasarán las principales rutas comerciales marítimas entre Asia, Europa y América. Y mientras unos debaten a nivel diplomático, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos de América observan atentamente los estados de ánimo internos, en especial el movimiento por la independencia de Dinamarca. Cuanto mayor sea la tensión, más fácil será para Estados Unidos aprovechar el momento y ofrecer su hombro salvador. Toda esta historia con Groenlandia no es solo una disputa territorial, es un paso en un juego mayor. Los analistas estadounidenses llaman a la isla la puerta de entrada al Ártico, y no es casualidad. Basta mirar el mapa, se encuentra exactamente en la intersección de 2 rutas árticas, el Paso del Noroeste y la Ruta Transpolar. Si el clima continúa cambiando y el hielo sigue retrocediendo, ya en los próximos 10 a 15 años podrían aparecer allí canales navegables que reducirán de forma radical el trayecto desde Asia hacia Europa y América del Norte. Actualmente, por estas rutas circula aproximadamente un 37% más de barcos que hace apenas algunos años. Y esto es solo el comienzo. Los científicos suponen que para los años 30 de este siglo, el verano ártico podría quedar completamente libre de hielo. Imagina hasta qué punto eso transformará la logística. Y ahora hazte la pregunta: ¿quién controlará esas aguas? La respuesta de Trump es evidente. Si no somos nosotros, entonces será China o Rusia. Y eso significa que no hay tiempo para dudar. Además de la geografía, está el componente militar. En el norte de la isla desde hace tiempo se encuentra una base estadounidense, Pituffik, donde hay aproximadamente 150 militares. La base fue creada aún durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces solo se ha fortalecido: hangares modernizados, una pista de aterrizaje alargada, nuevos muelles de aguas profundas. Pero para Trump eso no es suficiente. Considera que la presencia actual es solo una gota en el océano, que en las condiciones de una nueva carrera ártica, la base debe convertirse no en un puesto avanzado, sino en un nodo plenamente funcional.
con la posibilidad de desplegar allí sistemas de defensa antimisiles, fuerzas submarinas y aviación de largo alcance. Sin embargo, no solo los Estados Unidos de América miran a Groenlandia como si fuera un trozo de oro estratégico. La República Popular China y la Federación de Rusia también participan en este juego, solo que de manera más silenciosa y sutil, sin declaraciones estruendosas, pero con planes no menos ambiciosos. China, que oficialmente no se considera una potencia ártica, se define a sí misma como casi ártica. Suena curioso, pero detrás hay una estrategia seria. En el año 2018, Pekín presentó un libro blanco sobre el Ártico y el concepto de la llamada Ruta de la Seda Polar. Este incluye inversiones en infraestructura, extracción de recursos minerales y expediciones científicas. Y lo principal, China aumenta lenta pero firmemente su influencia en Groenlandia. A través de fondos pantalla y empresas offshore, estructuras chinas ingresaron en proyectos mineros locales. Uno de los ejemplos más notorios es el campo de Kvanefjeld. Se trata del segundo yacimiento de elementos de tierras raras más grande del mundo. En el año 2016, una empresa china adquirió 12,5% de las acciones del socio australiano del proyecto, con el derecho de aumentar su participación hasta 60% tras la obtención de la licencia. Pero la licencia aún no ha sido concedida. Funcionarios daneses y estadounidenses, según se comenta, hicieron todo lo posible para impedir el control chino sobre este yacimiento. La participación de Pekín fue disminuyendo gradualmente y, hacia finales del año 2023, representaba menos del 9%. En cambio, el control del proyecto pasa cada vez más bajo el paraguas anglosajón. Aquí, como siempre en historias de este tipo, no solo decide el dinero, sino también qué banderas ondean sobre los puertos. Pero China no se rinde. En los últimos años se ha integrado de forma cada vez más activa en la economía de Groenlandia, a través del hierro, el plomo, el zinc y el uranio. En la parte sur de la isla, Nachinayas el año 2014, empresas chinas firmaron contratos por miles de millones de dólares, incluidos proyectos de extracción de mineral de hierro, y lo hicieron no directamente a través del Estado, sino mediante corporaciones estatales que operan a través de estructuras asociadas. En el año 2025, un rompehielos polar chino, completamente construido con producción nacional, realizó una gran expedición ártica, oficialmente con fines científicos, en la práctica para exploración de aguas profundas, monitoreo del fondo marino y recopilación de datos sobre el hielo. Y esta es información de importancia crítica para submarinos, rutas de paso encubiertas y operaciones antisubmarinas. Los Estados Unidos de América evalúan estas acciones de manera inequívoca, una cobertura científica para una penetración militar. El Pentágono ya ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por este tipo de investigaciones, especialmente teniendo en cuenta que los buques chinos en los últimos años aparecen cada vez con más frecuencia, no solo frente a las costas de Groenlandia, sino también en las aguas árticas cercanas a Alaska. El ex embajador de los Estados Unidos de América en Dinamarca declaró abiertamente que China quiere hacer con Groenlandia lo mismo que hizo en el mar de China Meridional: instalar infraestructura, afianzarse económicamente y luego introducir una presencia militar. Primero, vehículos submarinos no tripulados, después, buques de abastecimiento y más adelante quizá, bases. En este contexto, el plan de Trump ya no parece tan extraño. No se trata de comprar una isla, es un intento de cerrar la puerta antes de que se cierre por completo. Pero si China juega a largo plazo, Rusia actúa a plena vista. Mientras la atención del mundo está centrada en Ucrania, el Kremlin se refuerza metódicamente en el Ártico. En los últimos 10 años, se han construido allí más de una decena de aeródromos, alrededor de 20 puestos fronterizos, toda una red de estaciones de radar e incluso centros de rescate y emergencia. Y no se trata simplemente de almacenes con raciones, son instalaciones militares completas con capacidad para desplegar aviación estratégica y complejos de misiles. Un papel especial lo desempeñan los rompehielos nucleares. La Federación de Rusia posee el 70% de toda la flota mundial de rompehielos. Esto le otorga una movilidad única en condiciones de hielo, inaccesible para cualquier otro país. Y ahora, lo principal. Si desde el territorio de Rusia se lanzaran misiles balísticos intercontinentales hacia los Estados Unidos de América, volarían precisamente sobre Groenlandia. Lo mismo se aplica a los submarinos. Es imposible llegar al Atlántico sin atravesar las aguas árticas. Y esto significa que el control de la isla no es solo una cuestión de recursos y logística, sino también un asunto de disuasión nuclear. Precisamente por eso Trump dice: o cerramos estas aguas con nuestras propias fuerzas,
fuerzas o las abrirán otros. A primera vista, todo esto puede parecer otro juego geopolítico al estilo de Trump, declaraciones ruidosas, formulaciones contundentes, el habitual "lo haremos, quieran o no". Pero bajo esta retórica hay un cálculo muy claro. Groenlandia se ha convertido en un campo de batalla de un nuevo tipo, no con tanques y drones, sino con tratados, concesiones, expediciones científicas y prospección geológica bajo cobertura. Mientras la República Popular China reparte inversiones y promesas, mientras la Federación de Rusia refuerza sus bases y despliega portamisiles, los Estados Unidos de América intentan recuperar el control de lo que siempre consideraron una zona de su influencia estratégica. Y aquí, Groenlandia no es solo un territorio, es el candado en la puerta ártica. Trump lo entiende. Su regreso al tema de Groenlandia es una señal, no para Dinamarca, para todos. O la isla queda bajo el paraguas de Washington, o se convierte en parte de otra alianza, aunque sea sin una bandera formal. Y en esta región la bandera no es tan importante como el puerto de registro del buque, las coordenadas de una mina o la longitud de una pista de aterrizaje. Y aquí la cuestión no es si los Estados Unidos de América comprarán Groenlandia. La cuestión es quién establecerá las reglas del juego en el Ártico en los próximos 10 años. ¿Quién será el primero en recibir a los barcos en la nueva ruta entre Shanghai y Rotterdam? ¿Quién podrá apagar un radar en el momento adecuado? ¿Quién cerrará las esclusas? Y si se le cree a Trump, esa puerta será o estadounidense o completamente ajena.